Vamos a empezar. Bien, entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante. Es identificación de parámetros. Identificación de parámetros. ¿Vale? Este problema de identificación de parámetros eh, es, es algo bien interesante, que no nada más se aplica en, en la teoría de control, sino también, bueno, lo pueden encontrar como estimación de parámetros. ¿Sí? No sé si por ahí, este es un problema de métodos numéricos. Consiste en un problema de minimización. ¿Sale? ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros podemos encontrar un modelo matemático, ¿sí? Es una representación de una variable física de un sistema físico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener un modelo matemático de un sistema mecánico, ¿sí? Por ejemplo, m, x dos puntos, más b, x punto, más kx igual a f de t, ¿no? Esto me representa un modelo matemático posiblemente de un sistema masa-resorte, con fricción, ¿sí? Aplicándose una fuerza, ¿no? ¿Sí? Y ya lo modelé, ¿no? Sin embargo, este modelo tiene parámetros. ¿Cuáles son? Es E, B y K. ¿Sí? En sí, ¿cuál es el objetivo del modelo matemático? A ver. ¿Para qué nosotros obtenemos un modelo matemático? Para poder describir el funcionamiento de un sistema. Para describir el funcionamiento o comportamiento de una variable, de un sistema. Muy bien. Ajá. Sí. Entonces, yo tengo el conocimiento de la variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que a través de la medición, ¿sí? Yo tengo aquí el tiempo y aquí tengo la posición, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se mueve? ¿No? Pues yo lo puedo graficar, ¿no? A lo mejor se mueve de esta manera. Ajá. Dani, Dani, Dani. Ajá. ¿Sí? Vamos a suponer que ese es el comportamiento de la variable, que en este caso es la posición, ¿no? ¿Sí? Y resulta que yo tengo mi modelo matemático, ajá, y cuando yo lo resuelvo, a lo mejor hace esto. Dani. ¿Sí? Esta es la curva del modelo matemático. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes qué dirían de ese modelo matemático? Que no es muy exacto. ¡No, perro! ¡No escribas! Exactamente, exactamente. ¿Sí? Es que no es exacto. ¿Sí? Ajá. Que no es exacto. ¿Sí? Podemos decir, vamos a decir, pues aquí M vale 10, B vale 5 y K vale 250. ¿Sí? Si no es muy exacto, entonces, ¿qué harían?
¿Se podría hacer un ajuste a ese modelo matemático? Exacto. Ese ajuste, yo quiero pensar, vamos a ver que ahora el otro, cuando hago el ajuste que dice su compañero, a lo mejor hace esto, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué dirían ahí? Es el mismo modelo matemático, ¿sí? El mismo modelo matemático, pero con, vamos a decir, m igual a 10, b igual a 7 y k igual a 2500, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Vale? Fíjense que el problema de estimación de parámetros, ajá, consiste en ajustar los valores de los parámetros, ajá, para obtener la respuesta deseada, ¿sí? Ujú. Ujú. Vamos no la respuesta deseada, ¿no? Sino para que el modelo matemático reproduzca el comportamiento del sistema físico. Ajá. Vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Definición. Ujú. ¿Sí? El problema de estimación de parámetros o identificación paramétrica, de identificación paramétrica, identificación de parámetros, consiste en determinar, consiste, ujú, en determinar los valores de los parámetros del modelo matemático que mejor ajusten la solución del modelo a datos experimentales. ¿Sí? Estos datos experimentales provienen del sistema físico. Yo tengo datos experimentales, ¿sí? Entonces, pues lo que yo quiero hacer es que esta solución del modelo, pues reproduzca o se comporte como lo que yo estoy midiendo experimentalmente. Ajá. Pues este rojo no se comporta, es este modelo, pero bueno, es m igual a 10, b igual a 5 y k igual a 250, no. Ah, bueno, hice un ajuste de parámetros, ajá, y entonces para este mismo modelo me salió que es m igual a 10, b igual a 7 y k igual a 2500. Y entonces ya ajusté el modelo a datos experimentales y ahora sí el modelo se comporta como, como el sistema físico. Ajá. ¿Sí? Ahora fíjense, algo bien importante. Aquí dice mejor ajusten. ¿Sí? Entonces, el decir que mejor ajusten, bueno, al decir la palabra que mejor ajusten, significa que voy a utilizar un criterio. Ajá, un criterio de minimización. ¿Sí?
Ujú. Aquí le voy a agregar, utilizando algún criterio de minimización. Este problema lo han estudiado, ya lo han estudiado. Si llevaron un buen curso de métodos numéricos, ¿sí? ¿A qué les suena? ¿Lo utilizaron o no lo utilizaron en métodos numéricos o en análisis numérico? No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama la materia. Creo que sí. Yo recuerdo que vimos algo de polinomios de ajuste y de colocación Ujú. con métodos. Había creo que 3 o 4 métodos Ujú. y pues servían para eso hacer el ajuste. Uno creo que era el de mínimos cuadrados y otro uno de Newton. Ok, correcto. Ajá, sí, sí, compañero. Así como lo describes a grandes rasgos, sí. ¿No ajustaban polinomios? Ujú. Sí. Ujú. Es decir, ustedes tenían puntos, ¿no? Así. Ajá. Algo así, ¿no? Y entonces que decían, pues le voy a pasar un polinomio. El polinomio más básico, pues es la recta. El polinomio 1 de x, pues es igual a ax más b. Y luego decían, no, pero ¿sabes qué? Yo creo que mejor una parábola. A lo mejor una parábola pasa por más puntos, ¿no? Ahí está. Bueno, más bonita, ¿no? Ujú. Algo así, ¿no? Y esta es P2 de x igual a ax cuadrada más bx más c, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál era el objetivo en su problema? Determinar los parámetros o coeficientes del polinomio, determinar cuánto vale A, ¿sí? B, o en su defecto en la parábola A, B y C, pero que mejor se ajusten a los datos experimentales, es decir, que encuentres una curva, un polinomio, en este sentido, que mejor ajuste o pase por todos los puntos, ¿no? El problema ustedes ya lo han utilizado. Y efectivamente, compañero, uno de los más utilizados y que también se utilizan en este problema, es el de mínimos cuadrados. Luego es el más básico. Es el método mínimos cuadrados. ¿Vale? Aquí es donde hablamos utilizando algún criterio de minimización. ¿Cuál es este? El de mínimos cuadrados. ¿Vale? No sé si ya cuando al decirles mínimos cuadrados ya se les vino a la memoria el procedimiento, ¿no? O el método. Ahora, ¿en qué consiste este método de mínimos cuadrados? ¿Alguien nos puede ayudar a recordar? Porque ahorita vamos a recordar álgebra, cálculo, métodos numéricos, geometría. Entonces, ¿en qué consiste el método de mínimos cuadrados? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Creo que se trazaba unos puntos a cierta distancia de cada punto, ¿no? ¿Ah? A ver, vamos a considerar el caso más fácil, ¿no? El caso más fácil es la recta, ¿no? Y vamos a dar 3 puntos. Así que aquí tengo, bueno, vamos a poner que aquí tengo X, P1X, ¿no?
Bueno, más bien aquí son, estoy graficando datos, ¿no? Es X1, bueno, X y Y, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo datos experimentales, ¿sí? Datos experimentales. ¿Vale? Tengo X y tengo Y. Entonces aquí yo tengo el punto X1, Y1, X2, Y2 y vamos a poner X3, Y3, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Tengo estos datos experimentales y entonces sucede esto, ¿no? Tengo este punto aquí, tengo este punto acá y tengo este punto todavía por acá, ¿no? Y entonces su compañero dice, pues le voy a pasar una curva y va a ser un polinomio primero. Voy a despegarlo un poquito más. Vamos a poner que están por aquí, aquí y por acá. ¿Vale? Los separé nada más un poquito más de la recta. ¿Vale? Entonces, compañero, decías que ¿qué? ¿Que se traza qué? Ahí tienes, tengo 3 puntos, ¿no? Que corresponden a estos datos, ¿no? Este es el punto X1, Y1. Este es el punto X2, Y2. Ajá. Y este es el punto X3, Y3. Y obviamente, pues esta es la curva P1X igual a X más B. ¿Qué decías de que qué? Algo entendí de que se trazaba una línea, ¿o qué? Ajá, se tomaba la distancia, ¿no? Que había entre el punto Entre el punto y quién. y la línea, ¿no? Que se trazó. Y la curva de aproximación. Esta se le denomina curva de aproximación. Tú quieres aproximar los puntos a través de esta curva. Ajá. Efectivamente, tú trazas una línea y el criterio de mínimos, bueno, un segmento, ajá, o una distancia, el método de mínimos cuadrados consiste en determinar este pedacito, que le vamos a llamar R1, este pedacito, que vamos a llamar R2, y este pedacito de aquí, que es R3. R1, R2 y R3 se les denominan residuos, ¿sí? Fíjate, es la distancia vertical del punto a la curva de aproximación. Distancia vertical, ¿eh? ¿Sí? Del punto a la curva. ¿Sale? ¿Habrá manera de determinar R1, R2 y R3? ¿Cómo lo determinan? Creo que era el valor absoluto de la función evaluada en x1 menos y1. Creo, pues ahí sacarla de manera geométrica. Yo nada más quiero conocer R1, ¿eh? Ahí el valor absoluto no sé, ahorita me genera duda. Valor absoluto, no sé cómo saldría un valor absoluto. ¿Cómo puedo determinar R1? Utilicen geometría. Como si fuera teorema, ¿no? De Pitágoras o algo así. No necesariamente. Ajá. No, Pues no necesariamente. tendríamos Sino, pues que, es que conoces, ¿no? ¿A poco no conocen este punto? Aquí sobre este punto, ¿a poco no lo conocen? Este de aquí. Estos 3 puntos que están aquí. ¿A poco no los conocen? nuestra función evaluada en x1, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ajá. Exacto. Entonces, ¿cómo calcularían R1? ¿A poco Con no la conocen de fórmula de aquí a acá? distancia. ¿Y a poco no conocen de aquí a acá? Sí, Y R1, ¿qué es la diferencia entre ellos, no? Sí.
Entonces, ¿cómo queda R1? A ver, díctenme. Pues sería la función evaluada en x1. Exacto. P1 en X1 menos ¿qué? Y1, ¿no? Exactamente. Y es que sería igual a AX1 menos, perdón, más B menos Y1. Ahí está. Ahorita nada más calculé R1, ¿eh? Es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Es lo que a mí me interesa. ¿Sale? ¿Y R2 entonces cómo quedaría? La función evaluada en x2 menos y2. Exactamente. Ojo aquí. No, aquí fíjate que cambia, ¿no? Aquí cambió. No, sí. Aquí estamos mal. ¿Sí? Por la posición del Al punto. revés, ¿no? Es y2 Chécalo. menos la posición evaluada en x2. Exactamente. Y este último, creo que ahora sí, ¿no? Sería la curva evaluada en x3 menos y3. Es igual a x3 más b menos y3. Ajá. ¿Sale? Ya calculé los residuos, ¿sí? Ahora viene el concepto de mínimos cuadrados, ¿sí? El método de mínimos cuadrados consiste en minimizar la sumatoria de los residuos, del cuadrado de los residuos. La sumatoria del cuadrado, la sumatoria de los cuadrados, perdón. Minimizar la sumatoria de los cuadrados de los residuos. De los residuos. Ajá. Entonces tengo que encontrar una función de la sumatoria de los cuadrados de los residuos. Ya sé cuáles son los residuos. Ahora tengo que encontrar esa función de la sumatoria de los cuadrados de los residuos. ¿Sale? ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues voy a crear un vector. ¿Qué pasó? ¿No te entendí? ¿Dijiste algo? ¿No? Entonces voy a crear un vector de residuos que va a estar compuesto por R1, por R2 y por R3. ¿Sale? Y voy a aplicar la norma. Le voy a aplicar la norma. Norma de R al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto será la norma de R al cuadrado? Por favor, ayúdenme a calcular eso. ¿Sale? La norma de R, bueno, esa es la norma 2. Es la norma 2. Sí, al cuadrado. Si no se acuerdan de la norma 2, pues acuérdense que esto tiene una propiedad, que este es el producto punto. Es R punto R. ¿Vale?
Entonces, la norma 2 al cuadrado, o el producto punto, de su curso de álgebra lineal, de primer semestre. Sería raíz cuadrada de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado y todo eso al cuadrado. Ujú. ¿Cuánto sería entonces? ¿O no se puede simplificar? R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado. Más R3 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de RI al cuadrado, que es una función. Es la función que depende de a b igual a la sumatoria desde i desde igual a 1 hasta 3 de RI al cuadrado. ¿Sí? Ahora hay que minimizar la función f que corresponde a la sumatoria de los cuadrados de los residuos. ¿Vale? Ahí está. Este es el problema de mínimos cuadrados. Minimizar la sumatoria de los cuadrados de los residuos. Ahora, vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Porque por ahí su correo, no sé por qué dijo absoluto, ajá, pero bueno, fíjate, parecía que cuando está por abajo de la curva y cuando está arriba de la curva son diferentes valores o diferentes definiciones. Y ahorita con el concepto de mínimos cuadrados lo vamos a generalizar, ¿sale? Vamos a desarrollar esta sumatoria. ¿Sí? F de A, B es igual a R1 cuadrado más R2 cuadrado más R3 cuadrado. Y esto es igual a R1 al cuadrado, que es, lo voy a copiar, de hecho voy a copiar todos de una vez. Bueno, los voy a poner aquí abajito primero, y ahorita los voy pegando uno por uno. ¿Sí? El primero es este, ¿no? Lo pego. Y ese es el primer residuo al cuadrado. ¿Sí? Más este otro residuo acá al cuadrado. Este es R2 al cuadrado. Y luego este otro residuo al cuadrado. Más esto al cuadrado. Y entonces, fíjense, voy a reordenar esto. ¿Sí? Voy a poner menos Y1, fíjate, factoricé el signo. Factoricé este signo del Y1, ¿sí? Menos AX1 más B, todo esto al cuadrado. Más, este se va a quedar igual, Y2 menos AX2 más B, todo esto al cuadrado, más, voy a factorizar el signo, menos Y3 menos AX3 más B, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, fíjate,
En este primero, cuando yo eleve menos 1 al cuadrado, pues va a ser 1, y entonces esto te va a quedar ya nada más y1 menos ax1 más b, todo esto al cuadrado, más y2 menos ax2 más b al cuadrado, más y3 menos ax3 más b al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, el residuo de manera general, ¿sí? Ya para que no estemos viendo si es por arriba o por abajo. Ajá. De hecho, el cuadrado es el que nos permite hacer eso. Ajá. ¿Sí? Porque si no le pusiéramos cuadrado, puede ser que todos estos elementos sean cero. Bueno, que diga, sean iguales y de signos opuestos. Entonces, con el cuadrado le quitamos el signo, ajá, por si hubiera una cancelación entre ellos, no se cancele. Porque uno puede ser positivo y otro negativo, pero con el cuadrado le quitamos el signo. Entonces, voy a definir que el residuo y va a ser igual a y menos el polinomio 1 evaluado en x, y. Ajá. Que en este caso sería y menos el polinomio, menos axy más b. ¿Sí? Y entonces, ahora sí ya tengo que f de a, b, este es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de ri al cuadrado. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Hasta aquí. No, profe. Ahora, lo que se tiene que hacer es minimizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar que la sumatoria de todos estos residuos al cuadrado, la suma de todos estos sea mínima. O sea, tratar de que sea cero. Porque cuando sea cero, significa que la curva pasa por todos los puntos experimentales. ¿Sí? Entonces yo voy a tratar de encontrar un mínimo de esta función. Ajá, un mínimo de esta función. ¿Sí? Entonces, evocando a su curso de cálculo, que es donde vieron aplicaciones del cálculo para la minimización, aquí vamos a escribir los pasos para minimizar. Al menos para minimizar una función de una variable. Pasos para minimizar. Minimizar una función de una variable. Porque fíjense, la función que tengo aquí es de dos variables, a, b. Entonces, esta minimización de dos variables se ve en cálculo vectorial. En cálculo vectorial. ¿Sale? ¿Sí? Pero en esencia el procedimiento es el mismo que ustedes vieron en cálculo de primer semestre. ¿Cómo es el proceso para minimizar una función? ¿Qué hay que hacer? Porque es lo mismo que aplicaríamos acá, de a b. Muy parecido. Pues era lo que teníamos que derivar la función e igualarla a cero para poder obtener los máximos y mínimos, ¿no? ¿Ok? Entonces, exactamente. Entonces, el primer paso, dicen sus compañeros, vamos a suponer que nosotros tenemos la función
g de x, ¿no? ¿Sí? Porque a lo mejor, si les pongo otra letra, a lo mejor no se acuerdan, ¿no? Entonces, el primer paso dice, compañero, derivar g de x, por ejemplo, ¿y qué? ¿Y luego qué? E igualarla a 0. Igualarla a 0. Hacer esto, ¿con esto qué obtenemos, compañero? Obtenemos los máximos y mínimos. No, ¿no es cierto? Los puntos críticos. Ajá. Ah, sí, cierto, los puntos críticos. ¿Por qué son importantes los puntos críticos? ¿Qué? O sea, ¿por qué son importantes en este problema? Se llaman puntos críticos, sí, pero ¿qué? Nos queda menos de un minuto, ¿sale? Ahorita en lo que lo revisan o lo piensan, regresamos, ¿sale? Y ahorita me dicen por qué son importantes, para qué nos sirven los puntos críticos, o por qué son necesarios para encontrar, ahora sí, máximos y mínimos. ¿Por qué? ¿Qué significado tienen en nuestro problema? ¿Vale? Ahorita regresamos. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué contestan? ¿Por qué son importantes o por qué son necesarios calcularlos? En esos puntos críticos, ¿qué sucede o qué pasa? Son puntos de inflexión. ¿Son puntos de qué? No entendí. De inflexión. No, los puntos de inflexión es donde cambias de cóncava hacia arriba, de cóncava hacia abajo, ¿no? Ajá. Sí. Son cuando la función se hace cero, ¿no? Acuérdate que luego, ¿dónde qué, perdón? La función se hace cero. No, bueno, donde la derivada se hace cero, ¿no? Ah, bueno, sí, la derivada Donde de la función derivada se hace cero. Ajá. Y eso esos son los puntos críticos. Ajá. ¿Qué significa que la derivada que se haga cero? Que hablamos de máximos o mínimos. Puede existir un mínimo o un máximo, pero está relacionado con la pendiente en ese punto, ¿no? Ajá. ¿Qué significa que la derivada sea igual a cero? Pues que la pendiente es cero en ese punto, ¿no? ¿Sí o no? Y si tú tienes una curva como esta, tú aquí tienes un mínimo, un máximo y un mínimo, ¿sí? Y en este punto, pues la derivada, perdón, en este punto hay una recta en donde la pendiente es cero. ¿Sí? Y acá también.
aquí y acá, la pendiente de ambas rectas que pasan por este punto, que puede ser un mínimo o un máximo, es 0. Por eso es muy importante los puntos críticos, porque encuentras los puntos sobre la curva en donde puede existir un mínimo o un máximo, ¿sí? Y entonces, para determinar cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿cómo le hago? ¿Cómo se le hace para determinar cuál de estos dos es mínimo o cuál de estos dos es máximo? Vamos a decir que tengo dos. ¿Cómo determino cuál es cuál? Se tiene que calcular con segunda derivada, ¿no? Calculamos la segunda derivada y luego Y evaluamos la segunda derivada en el punto crítico. ajá, exactamente, correcto. Y eso ya nos da los puntos de inflexión, ¿no? ¿No? Pues si los puntos ya los conoces, los puntos críticos son aquí y acá. Pero ahora quieres saber cuál es mínimo y cuál es máximo. Dice su compañero, saco segunda derivada y evalúo en los puntos críticos, sí. Y lo que estamos evaluando, en el punto crítico en el que estamos evaluando, la segunda derivada es menor a 0, entonces va a ser un máximo. Y si es mayor a 0, entonces va a ser un mínimo. Aquí vamos a decir que el punto crítico es X estrella. ¿Vale? Entonces, segunda derivada evaluada en X estrella. ¿Sí? Si dice, si es menor que 0, entonces es un máximo. Si la segunda derivada evaluada en X estrella es mayor que 0, entonces es un mínimo. Ajá. Esto acuérdense que le llamaban el criterio de primera y segunda derivada. ¿Qué comentaste, compañero? Perdón. Que faltaría que si es igual a 0, sería ahí sí el punto de inflexión, ¿no? Ah, sería un punto, bueno, se le llama, variables le llaman punto silla, o sea, no es ni máximo ni mínimo. Ajá. No es ni máximo ni mínimo. Ujú. Ujú. Es que yo por punto de inflexión, por ejemplo, yo sé que aquí está, ¿no? ¿Sí? Por aquí está un punto de inflexión. ¿Sí? Este. Según yo entiendo es este. Ujú. Habría que revisar el concepto bien, ¿sí? Pero exactamente, cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es igual a 0, no es ni máximo ni mínimo. Ujú. Necesito otras herramientas para ver, ¿sí? Este es el procedimiento que ustedes hacían en cálculo, ¿sí? Que hacían en cálculo para determinar un mínimo o un máximo. Nosotros queremos un mínimo, ¿sí? Nosotros queremos un mínimo, pero de la función de dos variables. Pero en esencia, el procedimiento es muy similar. Criterio de primera derivada, que así le llamaban, para encontrar puntos críticos, y criterio de segunda derivada, para determinar si es máximo o es un mínimo. O cuál es un mínimo o cuál es un máximo. Entonces, para este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Para una función de dos variables, ¿qué tendríamos que hacer?
obviamente, pues primero encontrar los puntos críticos. ¿Y cómo encontraría los puntos críticos? Haciendo la derivada, pero la derivada parcial. Exactamente, no, es el gradiente. Aquí es la función gradiente, ¿sí? Como tengo dos variables, pues tengo que derivar parcialmente a f con respecto a A y a f con respecto a B, ¿sí? Pues está bien fácil, va a ser 2 veces de RI por la derivada con respecto a de RI, ¿no? Y esta va a ser 2 veces la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de RI por la derivada de RI con respecto a B, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Esta es la, de manera, pues, lo que tengo que operar, ¿no? Pero aquí nos falta calcular la derivada de RI con respecto a que es igual a esto, ¿no? Está acá arriba, entonces va a ser, por la definición que tenemos aquí, ¿no? Es menos xi. Y la derivada parcial de RI con respecto a B es igual a menos 1. ¿Sí? Y está. ¿Sale? ¿Sí todo lo ven claro? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No, profe. Entonces vamos a seguir sustituyendo. Vamos a seguir sustituyendo. Pues va a ser la derivada parcial de f con respecto a es igual a 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de, pero aquí me falta el menos, de aquí porque ya lo voy a sustituir, menos RI por XI, y todo esto tiene que ser igual a 0 para encontrar el punto crítico, ¿sí? La derivada parcial de f con respecto a b es igual a menos 2 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de RI nada más, ¿no? Igual a 0. ¿Sí? Ya derivé. Y esto me va a dar un sistema de ecuaciones. ¿Vale? ¿Cómo va a ser este sistema de ecuaciones? Pues va a ser sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de RI por XI igual a 0. Lo voy a desarrollar. Esa es la primera ecuación, ¿no? Aquí sería Y1 menos AX1 más B multiplicado todo por X1 más Y2 menos AX2 más B todo multiplicado por X2 más Y3 más, perdón, menos AX2 más B por X3, aquí es X3. Igual a 0, ¿no? Vamos a ver que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿no? Estoy desarrollando la ecuación 1, ¿vale? Y obviamente ya le igualé a 0 y esto lo pasé al otro lado y por eso ya no aparece en menos 2. Entonces lo sigo desarrollando y ¿qué te va a quedar? Es x1 y1 menos ax1 cuadrado menos bx1 más x2 y2 menos ax2 cuadrado menos bx2 más x3 y3 menos x3 cuadrada de x3 igual a 0. Y entonces voy a agrupar todo lo que depende de A. Aquí está. Y aquí está. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que es menos A por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi al cuadrado. Y luego voy a agrupar todo lo que depende de B, pues que es esto y esto, ¿no? Que va a ser igual a menos B
por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi. Y todo más esto, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi por yi. ¿Sale? Y todo esto igual a 0. Y aquí está una ecuación. Vamos a decir que esa es la 1A. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, todo claro, pero... ¿No? Bueno, entonces vamos a desarrollar la 2. ¿Sí? Pues la 2 está más fácil. I igual a 1 hasta m de RI igual a 0. Aquí está. Y entonces aquí te queda que es Y1 menos AX1 menos B más Y2 menos AX2 menos B más Y3 menos AX3 menos B igual a 0. Y entonces aquí te va a quedar que, igual agrupando, menos A sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de XI menos 3B más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de y igual a 0. Y aquí está nuestra tercera ecuación, ¿sí? Perdón, segunda ecuación, 2a. Y si nosotros nos fijamos, 1a y 2a nos representan un sistema de ecuaciones lineales que lo puedo resolver por Kramer. ¿Vale? Las voy a acomodar por acá. Ahí. Fíjense que 2a y 1a me representan un sistema de ecuaciones. Que lo voy a resolver por Kramer. ¿Sale? Ojo aquí, voy a pasar al lado derecho el término independiente, que sería esta sumatoria, y también esta sumatoria. Y como todo tiene menos, pues lo voy a multiplicar por menos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Me quedaría que sería sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi, 3b. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, xi cuadrada. Y aquí te quedaría sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi multiplicado. Aquí no es 3b, perdón. Aquí nada más es 3. Aquí sería a y b, ¿sí? Igual a sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de y. Y acá sería sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi por y. Ahí está. ¿Sale? Y entonces, esto es, cuando yo resuelva esto, lo voy a poder calcular cuánto vale A y cuánto vale B. Por Kramer, ¿cuánto queda, por favor? O bueno, o por Kramer, o como lo quieran ustedes. Kramer es la mejor opción. Kramer es la mejor opción. ¿Cómo queda?
No, sí está bien. Sí, sí, sí. Yo creo que mañana me dicen cuánto vale, ¿sí? Y de una vez resuélvanlo y propongan valores, ¿sí? Dense 3 valores, ¿sí? X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, y calculen cuánto sería A, B, y grafíquenlo, ¿sí? Ajá. Ya los pueden graficar en MATLAB, grafican la curva que van a encontrar, ¿sí? Dense 3 puntos, X1 tanto, X2 tanto, X3 tanto, Y1 tanto, Y2 tanto y Y3 tanto. Ajá. Profesor, una pregunta. Ajá. Es que no me acuerdo si cuando tenemos sumatorias, ¿hay alguna regla o se puede hacer la división entre dos sumatorias o nada más la multiplicación? Bueno, fíjate, aquí hay sumatorias, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero esto es tu número. ¿Por qué? Porque tú tienes datos experimentales. Tú conoces X1, tú conoces X2 y conoces X3 y conoces Y1, Y2 y Y3. A lo mejor primero podrías calcular las sumatorias. O sea, este es X1, X2. Aquí dice que estás sumando X1, X2, X3. Pues es esto, ¿no? Sumas todos estos valores. Por ejemplo, aquí te está pidiendo la sumatoria. Ah, pues sumas todos estos valores. Acá, por ejemplo, ¿qué te está pidiendo? Ah, primero multiplícalos entre ellos. X1 por X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. ¿Sí? Aquí al final de cuentas esto es un número, ¿sí? Ajá. Pero no, es que, o sea, por la regla de Kramer, forzosamente te va a quedar un número acá abajo, ¿sí? De hecho va a ser el determinante principal. Aquí va a ser, fíjate, son cruzados, va a ser sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, de xy, todo esto elevado al cuadrado, menos 3 veces sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, de xy cuadrada, ¿no? Este va a ser el determinante principal, por la regla de Kramer. Entonces, y acá abajo también te va a quedar lo mismo. ¿Sí? Ok, pero entonces sí desarrollamos, es que pensé que la quería en términos de sumatorias, pero entonces sí desarrollamos como tal las sumatorias. Por ejemplo, aquí expresada la fórmula, sí. Porque, fíjate, esta es una fórmula.
sea, la fórmula para determinar A y para determinar B. Ya dependiendo de los valores que tengas de X1, X2 y X3, cada uno de estos términos va a tomar un valor, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, ya. Lo que yo les estoy diciendo era la formulita. O sea, aquí yo les digo, pues por Kramer, creo que lo resuelven bien rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esto. Dense unos valores, calculen cuánto sería A y B e investiguen, ¿sí? Investigar, prueba. ¿Cómo es la prueba de segunda derivada? Para máximos y mínimos. Ajá. Prueba de segunda derivada para máximos y mínimos de una función de dos variables. Porque aquí cambia. ¿Sí? Porque nos falta saber si este que encontramos es mínimo o máximo. ¿Sí? Nos falta encontrarlo. Más bien nos falta determinar, porque esto apenas calculamos el punto crítico. ¿Sí? Con esto apenas calculamos el punto crítico. ¿Vale? Entonces ahora es cómo sé que es un mínimo o un máximo. Pues hay que investigarlo. ¿Vale? Mañana me dicen cómo es la prueba de segunda derivada para determinar un mínimo o un máximo para una función de dos variables. ¿Sí? Ok, profe. ¿Vale? Entonces, también me dicen cómo queda la fórmula. ¿Sí? Me dicen qué valores utilizaron de X1, X2, Y1, Y2, Y3 y cuánto les dio A y B y hacemos la prueba de segunda derivada. ¿Sale? Entonces, mañana nos vemos. Sí, profe. Dale, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Dale, profe. Bye. Hasta luego, bye.